Muy buenas compañeros y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a ver cómo afilar una Victorinox sin gastarnos un duro. Vamos con la intro. Bien, en un vídeo anterior ya vimos cómo afilar sin gastarnos un duro y en ese vídeo usamos una opinel de acero al carbono y principalmente un ladrillo. Se podría poner la pega de que, claro, como el ladrillo es liso, es más fácil de afilar y como, claro, al ser acero al carbono, que el acero al carbono de por sí es más fácil de afilar por la estructura de los carburos y todo lo demás, digamos que es un poco trampa en cierto sentido. Así que en este vídeo y para afilar esta navaja voy a usar estas piedras, o algunas de estas piedras más bien. Todas tienen formas irregulares. Vamos a ver más o menos cómo seleccionar las piedras que nos interesan y luego, digamos, la técnica de cómo afilar. Bien, antes de que se me olvide, simplemente quería comentar las intenciones de este vídeo. Básicamente la intención de este vídeo es animar a la gente que quiera aprender a afilar, pero que no quiera gastarse dinero en aprender a afilar, se puede hacer sin gastarse un duro. Mostrar que se puede afilar sin gastarse un duro, que se puede afilar de una forma bastante eficiente y bastante buena, sin gastarse dinero. Y la última intención sería eso, en caso de extrema necesidad o de verdadera necesidad, que digamos estáis de acampada o situaciones así de bushcraft, supervivencia, todas estas historias, que se puede afilar con cualquier cosa. Si estáis en esta clase de situaciones y digamos necesitáis la navaja lista o el cuchillo listo, preparado con un buen filo, que no tengáis el bloqueo mental de decir, uy, ya se ha jodido, ya no tiene el filo, ya no se puede hacer nada, todo esto, no, con cualquier cosa se puede afilar. Bien, antes de ver cómo seleccionar las piedras, vamos a ver un pelín la navaja. Esta es una Victorinox Tourist, típico acero inoxidable de Victorinox. Bien, vamos a ver si corta. Vale. No corta. No, vale. Papel tampoco corta. Lo rompe, lo desgarra y tal, pero no lo corta. Bien, y ahora vamos a ver cómo elegir las piedras. Básicamente al tacto. Vamos a ir tocándolas, a ir mirando la forma y tal. Vamos a intentar coger todas las que podamos, así piedras de río, piedras de playa, piedras que nos encontremos por el suelo, cualquier tipo de piedra literalmente. Coger varias e ir más o menos ordenándolas de más fina a más rugosa, según nuestro propio tacto. Yo más o menos aquí ya la tengo organizada. La más rugosa que he encontrado es esta. Tiene bastante poro y todo lo demás. Y luego alguna de las finas que he encontrado podría ser o esta, por ejemplo. Como podéis ver, yo qué sé, bastante más finas, incluso se escucha o debería escucharse. Esta sería un punto intermedio quizá, por lo tanto, digamos así separándolo en tres categorías, esta sería la grano gordo, grano medio y estas dos serían grano fino. O de hecho, si acaso estas tres serían grano fino. Bien, ahora que las tenemos organizadas en función del grosor del grano, vamos a ir fijándonos a ver si nos sirven, vamos a ir buscando superficies constantes. ¿Y a qué me refiero por constante? Si tiene alguna parte lisa, plana, constante, perfecto, usar esa parte plana. Si no, igual que estas que tienen formas irregulares, encontrar una parte que sea, por ejemplo, ovalada, pero que el óvalo de la parte ovalada sea constante. Por ejemplo, en esta piedra seguramente vaya a usar esta sección de aquí, que es la plana o la relativamente plana. En cuanto a esta piedra de grano medio usaré esta parte, que es la más constante que puedo ver yo. Y en cuanto a estas, por ejemplo, esta no creo que la vaya a usar. No hay una sección relativamente grande que pueda aprovechar para afilar. Y en cuanto a estas dos, las dos restantes, se podría usar esta sección, desde aquí hasta aquí más o menos. Y en cuanto a esta se podría usar esta sección, este canto.
Bien, hemos puesto las piedras en agua para que se remojen un poco, para que se empapen y que sea más fácil afilar. Y mientras tanto vamos a ver el filo. Como podéis ver, lo que viene a ser el filo sí que está pulido, está afilado de antes porque lo afilé con piedras, pero el filo está destrozado. Bien, las piedras ya llevan remojándose unos 10 minutos más o menos. Vamos a ver. Vale, ya habíamos dicho que íbamos a usar esta sección. Así que nada, la ponemos en el ángulo del filo, y vamos allá. Vale, finalmente usaré esta pequeña sección. Y paciencia, mucha paciencia. De esta forma. Si os fijáis, ya se queda el acero en la piedra. Y la hoja también debería estar llena de rayas. Muy bien. Y ahora por la otra cara. Vale, después de darle con la piedra el filo quedaría así. Bueno, veis hay un montón de rayas que obviamente se me ha ido la mano porque claro, al ser la superficie irregular. Pero a ver, se pueden ver las propias rayas del filo. Bastante constante, bastante uniforme. Y a ver por la otra cara. Vale, aquí no se me ha ido tanto hacia la hoja. No tiene tantas rayas. Vale, hacia la punta le falta un pelín, así que unos minutos más y ya estará listo. Vale, vamos a ver el filo después de esta piedra. A ver si puede cortar algo. Bien, ya vemos que corta mejor. Vamos a ver el cartón. Mucho mejor que antes. Vamos a ver. Así estaría el filo. Bien, y ahora vamos a pasar a una piedra un pelín más suave. Esta es la que tiene la de grano intermedio, digamos. Usaré esta sección de aquí. Mismo principio, todo igual, mismo ángulo, poco a poco. De hecho, a ver, casi que usaré esta parte. Es un pelín más ovalada. Vale, vamos a ver, al ser la superficie irregular hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Es muy fácil que se nos vaya la mano y fastidiar todo el filo que llevamos trabajando en él quizá 15 minutos. Hay que mirar siempre, mirar con mucho cuidado lo que estamos haciendo en todo momento, que no se nos vaya el ángulo. Y claro, ese es el precio que tenemos que pagar por no usar piedras buenas, digamos, piedras planas, piedras profesionales. Vale, ahora estoy usando otra sección, a ver si se puede ver bien. Aquí se me hace un pelín más cómodo. Lo mismo, 5 minutos dándole, más o menos. Debería estar listo o más o menos listo. Vamos a ver, quedaría así. Bien, aún tiene un pelín de rebaba, sin embargo ya debería estar mejor. Vamos a ver si corta cartón de nuevo. Bien. Mejor que antes. Y el papel, peor. O un pelín peor. Puede ser que haya una zona que se me haya ido un pelín la mano, que haya fastidiado un pelín el filo. Aún así, a ver si lo puedo arreglar con la piedra más fina. Usaré esta.
Bien, las últimas pasadas sí que las daré hacia detrás, hacia el lomo. La verdad es que no parece que esté... O sea, no creo que afeite, por ejemplo, pero mira, vamos a ver si corta cartón. Vale, mejor que antes. Y el papel... bastante mejor que antes. Y ahora, para darle un poco más de mordida al filo, vamos a usar un vaso, el borde de un vaso. Puede ser cualquier pieza cerámica, cualquier historia. Vale, ya le hemos dado un par de pasadas por el vaso y ahora vamos a ver. Debería afeitar. Más o menos afeita. Bien, que me he quedado sin memoria, pero en fin, lo habíamos pasado por el vaso, lo último que hemos hecho, así que vamos a ver cómo corta ahora. Debería cortar muchísimo mejor. Vale, el periódico ya lo corta bien. Y el papel también lo cortará bien. Vamos a ver. Vale, muy bien. Y todo esto es gracias al vaso. Y ahora, para darle incluso más mordida, usaré un cinturón de cuero. Si no tenéis un cinturón de cuero, se puede usar cartón también. Cartón así, pero se tardará un poco más. Unas pasadas. Vale, esto debería ser suficiente. Después del cuero ya debería ser suficiente, pero vamos a rizar el rizo y darle ya, digamos, la mordida final. Digamos, el paso ya, esto es el máximo. Así que un poco de papel de periódico en una superficie rígida. Y básicamente lo mismo, hacia el lomo, algunas pasadas. Vale, y ahora sí que corta bastante, ahora sí que debería afeitar de una forma cómoda. Vamos a ver. Sin hacer mucha fuerza. Espero que se pueda ver porque ya tengo el brazo pelado. Bien, compañeros, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado el vídeo y queréis apoyar al canal, podéis suscribiros, darle me gusta y bueno, visitar los enlaces afiliados de Amazon de la descripción. Nos vemos en el próximo.